Sí, perfecto. Y Ok. por favor, todos, perdón un ratito, todos quienes vayan a intervenir, que sus teléfonos estén en pantalla horizontal si es celular y que se acerquen lo que más se pueda para el micrófono para que los medios así puedan tener la mejor calidad de audio. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los gremios que están participando, que yo creo que es la primera vez que tantos gremios productivos se han unido en torno a una mal llamada ley de proyecto de ley humanitario, que no la vemos como tal. Quiero agradecer a los medios de comunicación. Bueno, la CAPEPI obviamente es no solamente la CAPEPI, yo creo que todos los gremios productivos estamos al unísono, viendo que esta ley es realmente algo que no tiene nada que ver con la situación que está pasando en este momento en el país. Miren ustedes, en el mundo entero los gobiernos están poniendo plata y persona para reactivar al aparato productivo nacional. Hay gobiernos que están poniendo 20%, 15% del PIB para créditos blandos y hasta con tasas negativas para que se reactive el aparato productivo que es el que sostiene realmente a cualquier país del mundo. En nuestro caso es al contrario. El gobierno está pidiendo que los gremios productivos, aquellas personas que hacemos un negocio, una industria, etcétera, aportemos para que sostengamos al gobierno. Un gobierno que después de 10 años de haber tenido, pues obviamente, un endeudamiento terrible, en 3 años sigue culpando al gobierno anterior y no ha hecho nada por organizar la casa. Seguimos viendo que existen cientos de instituciones gubernamentales que no entendemos para qué sirve y un gasto pues realmente altísimo en todos esos sueldos y salarios que nosotros no los hemos generado. Nosotros al momento como CAPEPI y como todas las cámaras estamos queriendo sostener el empleo. Señores, esto se trata de sostener el empleo. Y si nos ponen más tasas, más impuestos o como quieran llamarlo, lo único que están matando es la liquidez, la poca o casi nada liquidez que este momento tienen los gremios productivos para salvar un gobierno que no ha hecho su tarea. Yo creo que realmente la vía es al contrario. En este momento el gobierno tendría que hacer una reingeniería de sus gastos, no simplemente bajando a 10 o 15 personas el salario a la mitad, sino que realmente una reingeniería, ver aquellos institutos que tienen por cientos que no son necesarios para el andamiaje normal del país, eliminarlos y obviamente eliminar ciertos subsidios que todos hemos estado de acuerdo en que se deberían eliminar y hacer un cambio, una reingeniería total en la parte financiera del Estado. No es posible que después de haber pasado 2 golpes en menos de un año, recuerden ustedes que en octubre del año pasado, los gremios productivos en general, la producción en general, estuvo casi parada por durante 15 días. Ahora se nos suman 2 meses y algo de para y eso es imposible que una industria tenga liquidez para cubrir esos 2 golpes. Medio estábamos parándonos, si se los puede decir así, de aquel golpe de octubre y otra vez nosotros estamos en este momento listos, según el Estado, para seguir aportando a un Estado gordo, a un Estado obeso, que en la realidad lo único que ha hecho es no entender que los impuestos que nosotros pagamos son para seguridad, educación, digamos, y hay otros lineamientos que son necesarios para que el Estado funcione y no haber engordado tanto la burocracia que para nada se ha achicado este momento. Yo creo que todos los gremios estamos unidos, ustedes pueden ver que estamos representantes de todo tipo de gremios, desde pequeñitos, medianos, grandes, etcétera. Aquí hay una sola palabra, no más impuestos, no aguantamos y lo que nosotros, el momento que tengamos que erogar dinero en esta iliquidez, los que van a sufrir son nuestros empleados, aquellos que nosotros hemos formado durante tantos años. Esa es una declaración que la queremos hacer, obviamente, como CAPEPI, pero creo que todos estamos de acuerdo en eso. No más impuestos y pedimos que se niegue esta ley humanitaria que realmente no tiene pies ni cabeza, mezcla un montón de articulados de varios temas
y que realmente cada uno de los asambleístas lo que está haciendo es cambios estructurales apuntando, ellos sí políticamente, no como se nos ha dicho que nosotros queremos hacer política. Bueno, no creo que todos los gremios que están representados el día de hoy seamos de una misma tendencia, imagínense, seríamos una potencia política en el país. En todo caso, ellos quieren cambiar apuntando políticamente a las elecciones del próximo año. Eso no se puede dar, estamos en una emergencia nacional y creo que tenemos que pensar como ecuatorianos y que los ecuatorianos tenemos que salir adelante. ¿Cómo? Pues lo primero que tenemos que hacer es darle liquidez a las empresas y acabar con tantos impuestos y tantas tasas que también no se las cuenta como impuestos, se las cuenta como, yo los llamo tacitas. Si ustedes hacen una estructura de precios dentro de las empresas, de las famosas tacitas, van a ver que eso suma muchísimo en el costo del producto final. Esa es nuestra declaración. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gustavo Ruiz de Capeipi. En este momento le doy el paso al señor Bruno Leone, de la presidenta de la Cámara Nacional de Pesquería. Por favor, si al momento de intervenir, nuevamente presentamos el gremio al que representamos y nuevamente recordarles que la intervención se ajuste a un máximo de 2 minutos. Muchas gracias. Creo que no está aquí. Bruno está por conectarse. Me parece, Steph, démosle la palabra a Rafael Guerrero de la Cámara de Agricultura Zona 2. De acuerdo. Entonces, por favor, que Rafael nos ayude de igual forma en formato horizontal su pantalla. Y, ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenos días. El sector agricultor, sobre todo el pequeño y mediano agricultor, ha estado abandonado casi 13 años por estos gobiernos. Ha sobrevivido solamente por el amor a la agricultura, prácticamente. En esta pandemia, el gobierno ha dicho permanentemente que los agricultores son los héroes en estos momentos. Sin embargo, ahora viene el gobierno a ponernos impuestos que realmente no se pueden pagar. El sector agricultor pequeño y mediano está sobreviviendo. No está viviendo, está sobreviviendo. Y sin embargo, está trabajando para que todo el país tenga alimentos en sus mesas, en sus casas, para todos. Es algo terrible, es no tener conciencia. Parece que este gobierno vive en otro país y no aquí en el Ecuador y no se da cuenta de la realidad del problema. Hemos venido manteniendo permanentemente, señores, el cero impuesto para la agricultura por todos sus lados. Lo venimos ya más de un año diciéndoles que no podemos ser competitivos si tenemos toda esta cantidad de impuestos. Vuelvo a repetir, parece que viven en otro lado, en otro país. Señores, no se puede pagar el impuesto, no hay la plata. No sé de a dónde la quieren que el agricultor pequeño y mediano saque la plata si no la tiene. ¿Qué tiene que vender? ¿Su casa para pagarle el impuesto que está pidiendo este gobierno? Señores, es imposible. Por lo tanto, nosotros creemos que se debe denegar esta ley impuestera. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. No sé si ya llegó el señor Bruno Leone, sino para continuar con el orden que teníamos establecido. Continúa con el orden, Steph, porfa, nomás. Perfecto. Entonces le doy el paso en este momento al señor Holbach Muñetón de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Por favor.
Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias a todos los gremios que estamos aquí unidos. Y esto es un ejemplo para el Ecuador, para saber cómo trabajamos nosotros unidos y bajo un mismo lineamiento. También gracias a la prensa. Señores, no más impuestos. El archivo a la ley COVID-19. Aquí tenemos que decir, salvemos al empleo. Por ende, hay que salvar a la empresa. Un verdadero plan de reactivación no hay. Yo estoy en el sector turístico, está en cero. He tenido puras reuniones, hartas reuniones con ministra de Turismo, con el viceministro, con el ministro de Trabajo, todo. Y al final, Holbach, tienes razón, pero igual vas preso. ¿Qué puedo hacer con mis colaboradores? No hay solución. Una ley de 1937, una ley ortodoxa, hay que ser disruptivo. Lo que antes funcionaba, hoy ya no funciona. Ahora hay que pensar créditos de 20 años, de 30 años, tasas de intereses totalmente bajas, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? No más trabas, no más frenos, déjennos crecer. Nosotros en el ADN, el empresario quiere dar más empleo, quiere crecer, pero aquí nos ponen un pie, nos ponen una traba. ¿Hasta cuándo? Tenemos reuniones, hemos pedido el tema del IES, el tema del SRI, el tema de lo laboral, todos estos. Y ahora, justo antes de conectarnos con Rafael, ¿qué decíamos? Que están diciendo que nos hemos reunido, que estamos politizando. Esto no es política, esto es la realidad. No tenemos cómo mantener. El turismo es el tercer ingreso. Aproximadamente estamos generándole al PIB el 2.200 millones de dólares al sector, al gobierno, le generamos. Pero ¿hasta cuándo? Nosotros pedimos, déjennos crecer, déjennos producir, ayúdennos, queremos incentivos, no más trabas. Este es el país de los impuestos. Por eso, no más impuestos y que esa ley se archive, la ley del COVID-19. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos, no sé si ya está Alejandro Martínez de Expo Flores. ¿No? Bueno, entonces continuamos. Sí, no. Con Rodrigo Gómez de la Torre, entonces, si no está Alejandro, por favor. Perfecto. Rodrigo, por favor, recordemos la intervención en formato horizontal, sus pantallas. 2 minutos para todos, por favor. Exactamente, muchas gracias. Muy buenos días con todos. Creo que se han expresado en la preocupación con respecto al tema del proyecto de ley. La situación de la pandemia es mundial, no es un tema menor. Realmente esto ha evidenciado que nuestra normativa jurídica es realmente compleja, arcaica y probablemente me atrevería a decir obsoleta. El proyecto de ley tiene 3 aspectos fundamentales. La primera parte, estrictamente recaudatoria y para quien no pueda pagar, absolutamente sancionatoria vía coactiva, porque lo pone a través del Servicio de Rentas Internas. Genera desconfianza, genera iliquidez, que por cierto, ya teníamos un problema de iliquidez evidenciado. Estamos en el día 53 de la pandemia y sobre el 70% de las empresas, de acuerdo a estudios, no tienen más allá de 37 días. Segundo punto, es un aspecto que se denomina de incentivos, en donde le deciden a algunos sectores lo que debe hacer, pero gran parte de estos incentivos y destraves que se requieren en la legislación ecuatoriana se los puede realizar a través de vía normativa sin requerirse de ley. Tan así que uno de los artículos dice, dígale a la Junta de Regulación y Control Monetario lo que debe hacer, cuando esa es una decisión política, al igual que las tarifas eléctricas, al igual que un sinnúmero de temas que pueden resolverse del Consejo Directivo del IES. El tercer aspecto de la ley, que es fundamental, tiene aspectos positivos. Curiosamente, tiene aspectos positivos como el contrato emergente laboral. ¿Por qué quedarnos en una ley con regulaciones temporales cuando la situación laboral del país es insostenible? Y soy Robert, la 47. Los invitamos a quedarse en casa el próximo domingo para celebrar juntos a la distancia. Alejandro recién lanzó el tema Eso y Más, donde además de rendir homenaje a John Sebastián, las ganancias netas de esta grabación están... No sé si Estefanía, gracias.
Necesitamos que el aspecto laboral, que es un tema crítico, no de ahora. Si bien la ley es del 38, la ley pasó a ser obsoleta hace más de 15 años. Y las últimas regulaciones lo que han hecho es complicar más la situación, que se evidencia en una pérdida de empleo pleno. Sector agrícola, sector agroalimentario, sector agropecuario, son sectores que tienen la posibilidad y han tenido la posibilidad de seguir trabajando, pero necesitamos mercados y necesitamos ser más competitivos. El país requiere reformas estructurales definitivamente y esta ley lamentablemente no apunta a ellas. Por eso estamos pidiendo que se la niegue, que se archive el proyecto de ley, pero sí es fundamental que se pongan destrabamientos a la economía, aunque el término suene un poco mal dicho, para poder generar producción, generar productividad y salir de la pandemia para reactivar una economía formal y plantear incentivos para la formalización global de toda la economía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. En este momento sigue la palabra a Felipe Rivadeneira de FedExport. Por favor, le recordamos igual todos los tips técnicos para que pueda hacer la grabación más perfecta. Muchas gracias. Felipe Rivadeneira. A ver, no sé si me ven y me escuchan. No todavía. Te escuchamos. Ahí debería estar, no sé. Ahí está perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, buenos días con todos, buenos días con los amigos de la prensa, con los gremios que están aquí presentes. Bueno, el objetivo es muy claro, ¿no? No voy a redundar en lo que ya se ha mencionado por parte de todos los que estamos aquí. Yo creo que lo que necesitamos en este momento y lo que ha venido pidiendo el sector exportador desde hace más de un año, mucho más de 3 años constantemente, ha sido el pedido de la inyección de liquidez, de solucionar el problema de competitividad de las exportaciones ecuatorianas, basándonos en un principio muy claro, ¿no? El de no exportar impuestos. Todos los impuestos que se generen en este momento lo que hacen es trasladar ese costo directo a productos que no podemos modificar el precio en el exterior, con demandas en este momento caídas, con demandas prácticamente nulas, mercados cerrados a nivel mundial. Entonces aquí, obviamente, yo creo que la idea es mencionar claramente a la Asamblea Nacional que en este momento tome la decisión de acuerdo a la historia, al momento histórico en el que estamos, y no se traslade una disposición que a mi forma de ver es totalmente antiética e inmoral, que es ponernos en un dilema sobre qué se sostiene, si se sostiene el empleo privado o estamos a cumplir las disposiciones de las contribuciones que maneja el Estado. Eso simplemente mencionar, yo creo que la Asamblea tiene que hacer un análisis muy profundo en ese sentido, ver que el sector exportador y el sector privado ya no puede dar. Esta vez no se va a poder ayudar como se ha podido ayudar en otros momentos. Hay momentos para recaudar, pero este no es el momento, es una crisis que está en curso y por lo tanto lo que necesitamos es dar oxígeno a las empresas y a las familias ecuatorianas. Por lo tanto, nos oponemos a que esto siga adelante, que en este momento, insisto, no es un momento de recaudar y la Asamblea Nacional tiene que evitar que eso suceda. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, Felipe. En este momento doy el paso a José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, por favor. Muy bien, buenos días. ¿Se escucha ahí? Sí. Si le mantiene bueno, el video un poco estático para que pueda hacer mejor la grabación, le agradezco. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por esta convocatoria, a los amigos de la prensa por el tiempo que le dedican a poder transmitir este mensaje de parte del sector productivo del país. Como se mencionaba al inicio de esta intervención, son alrededor de entre 50 y 60 gremios quienes han firmado el comunicado y hoy muchos de ellos, la gran mayoría presentes en esta rueda de prensa, para expresar nuestra voz de alerta ante un proyecto de ley que lo hemos venido comentando. Va en contra de la dirección que el planeta entero está tomando para sostener los empleos gravemente afectados por los impactos económicos derivados de un brote de COVID-19 a nivel mundial que ha, por un lado, afectado los mercados de consumo, particularmente en el caso de la cadena exportadora
mercados de consumo en Asia, en Europa y principalmente el de Estados Unidos para mucha de nuestra oferta exportadora, detenidos el día de hoy porque no existe consumo, no hay consumo en restaurantes, no hay consumo en hoteles, particularmente para los alimentos que se exportan desde el Ecuador. Pero lo más grave es que esa recuperación va a tomar, según expertos, por lo menos todo el 2020 y gran parte del 2021. Adicionalmente a esto hay que sumar que las medidas de restricción que se han dictado con el objetivo de precautelar la salud de los ciudadanos afectan a la actividad económica, afectan a la actividad productiva, por un lado porque hay que implementar nuevos controles, nuevas medidas de bioseguridad, y segundo porque quienes atendemos mercado local, o las empresas que en su gran mayoría atienden mercado local, se encuentran con un mercado interno deprimido, depresión sumada ya a la depresión económica que veníamos sufriendo el año pasado. Por eso es que este reclamo no es nuevo, por eso es que este reclamo no es un reclamo, si bien es cierto, hoy enfocado a una ley que consideramos está equivocada, a una serie de políticas gubernamentales que no hicieron caso a la advertencia del sector empresarial respecto a la falta de liquidez de las empresas, la necesidad de inyectar liquidez al sector exportador en el caso de la actividad camaronera y otras, y por el contrario, busca hoy restarle liquidez a esas empresas y gravísimo restarle liquidez a los ciudadanos ecuatorianos. Cuando usted resta liquidez a las empresas, resta capacidad de operación, está restando capital de trabajo para sostener plazas de empleo o incluso en algunas cadenas para crear plazas de empleo cuando se tenía previsto aquello, como en el caso nuestro. Pero también cuando resta liquidez al ciudadano, está afectando la economía porque ¿qué mensaje le está dando a aquellos sectores del comercio que están prestos a volver en las próximas horas? Que usted les va a entregar como autoridades de gobierno nacional ciudadanía con su capacidad de consumo afectada, alargando aún más el tiempo de recuperación que, como ya se ha dicho aquí también, es vital porque las empresas sin liquidez no pueden sostener sus negocios. ¿Cuál es el pedido puntual que hacemos hoy? Que desde la Asamblea Nacional se diga no a todo tipo de impuesto que carga a las empresas y a los ciudadanos. Si hay situaciones positivas en ese proyecto de ley, como por ejemplo el precautelar que un trabajador o una persona que pierda su trabajo mantenga el derecho de ser atendido en el IES, sin duda que eso son cosas en las que tenemos que pensar. Hoy el país tiene que pensar en esas situaciones y, como bien decía Felipe Rivadeneira, no en momentos para recaudar, que dicho sea de paso, se recauda para lo que ya hemos visto, niveles de gasto innecesarios, niveles de gasto ineficientes y, como lo ha dicho la ciudadanía a través de los medios de comunicación, actos de corrupción que no se controlan como se debiera. Entonces, el pedido del sector empresarial es no a más impuestos, no porque estemos negando puntualmente, porque estamos negando una política que de forma reiterada ha sobrecargado las estructuras de costos de las empresas de todo tamaño en este país. No terminamos de pagar la aportación aprobada el año pasado y ya se está creando una nueva. Al sector agrícola y al sector acuícola del Ecuador se le aprobó tarifa IVA cero para insumos, bienes de capital, para materias primas, y eso todavía no se ejecuta, aunque ya lleva 2 años aprobado en una ley. Entonces, cuando al sector privado se lo ve como el medio de recaudación exclusivamente, el sector privado levanta su voz de reclamo, como debe ser, en representación de las empresas de este país. Así que les agradezco mucho por su tiempo y esa sería mi intervención. Muchísimas gracias a José Antonio Camposano. En este momento doy el paso a Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, para que nos hagan unas breves conclusiones también. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, colegas, líderes gremiales, señores de la prensa. Es básico, no hay que redundar en los efectos nocivos que esta ley va a tener sobre nuestras empresas, sobre el ciudadano. En otros países los gobiernos hacen lo posible por mantener los sueldos de los ciudadanos, por mantener las empresas operativas, por inyectar liquidez en el aparato productivo, por diferir impuestos, por ayudar con la seguridad social. Acá, ¿qué pretende hacer el gobierno junto con la Asamblea? Es incrementar los impuestos. ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que hacernos cargo del gobierno y el gobierno no aporta para el sector productivo? Esto ya no da más, señores. Nosotros perdimos el archivo total de este proyecto de ley. No puede seguir discutiéndose, haciéndose cambios que van a seguir perjudicándonos aún más. Inclusive la señora Solís, imagínense, propuso un impuesto sobre los bienes inmuebles. No entendemos cómo bloques que históricamente han defendido la libertad empresarial en este momento se están uniendo a incrementar impuestos como el bloque de Creo. Pero en fin,
En este momento, mientras la Asamblea debe estar discutiendo reformas estructurales para sacar al país adelante, sacan una ley que no ayuda ni al ciudadano, ni al gobierno, ni al sector empresarial. Nuestra responsabilidad defendiendo a nuestros afiliados es rechazar totalmente este proyecto de ley. Pronto nos pondremos de acuerdo en la firma de un documento con propuestas reales, señores. Lo vamos a enviar como parte de esta nueva unión de hecho que hemos creado para defender al sector empresarial. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias también. En este momento, si algún colega de los medios de comunicación necesita hacer una pregunta, por favor indicarme. Y les recuerdo que nos cuenten a quién va dirigida la pregunta y el medio de comunicación al que pertenece. Por interno tengo la pregunta de Verónica Rivadeneira de Medios Públicos para el representante del sector exportador de flores. No sé si tenemos ya a Alejandro Martínez en la línea. No, Estefanía Alejandro no pudo conectarse, tenía una entrevista en CNN. Entonces, más bien tú nos podrías ayudar quizá. Sí, sin problema. La pregunta es, ¿cuál es la situación del sector florícola sobre el registro de exportaciones por el Día de la Madre? ¿A qué destinos? ¿Y cuál es la situación actual del sector? Para empezar. Bueno, no tengo la información tan precisa como la pudiera tener Alejandro. Sin embargo, existe una apertura del 30% del mercado norteamericano. Se está vendiendo, sí se está vendiendo a los Estados Unidos, pero solo ese 30% a través de los canales de supermercados, lo cual de alguna manera genera un poco de oxígeno, pero obviamente en estos momentos en que el Día de la Madre era un momento de inyección de ventas muy fuerte para el sector floricultor, apenas el 30% se está distribuyendo en los Estados Unidos por el Día de la Madre, ¿no? Mientras que en los otros mercados de Europa y Rusia prácticamente es cero, ¿no? Creo que ahí está Alejandro Martínez. Alejandro, no sé si ya está ahí también para complementar la respuesta sobre las exportaciones de flores. No, todavía no logra conectarse. Bueno, continuemos entonces. Tenemos otra pregunta de Verónica Rivadeneira. Es para los otros voceros, no sé si Patricio podríamos responder. ¿Qué opinan de que el presidente Moreno dijo que los alcaldes de cada localidad deben decidir sobre la reactivación? Estefanía, sí está ahí Alejandro, tal vez para que complemente la pregunta del tema de flores. Alejandro. Alejandro. Parece que no se logra conectar todavía. Continuemos más bien y luego complementamos para en honor al tiempo. Ya, entonces repito la pregunta. ¿Qué opinan de que el presidente Moreno dijo que los alcaldes de cada localidad deben decidir sobre la reactivación de actividades económicas? Patricio, por favor. No, yo creo que en base a las capacidades de las clínicas públicas, el gobierno en cada provincia debe ponerse de acuerdo con cada uno de los alcaldes para que en conjunto emitan el color del semáforo, o sea, es decir, el gobierno es quien tiene la competencia de la salud pública. Los municipios tienen otros tipos de competencia, el gobierno y los municipios, no, ni el uno ni el otro debe eximir la responsabilidad de salir adelante con un plan de reactivación. Entonces, lo que yo creo es que debe ser mucho más ágil el proceso de reactivación, pero tiene que responsabilizarse el gobierno por la capacidad de las clínicas, protocolo de las clínicas, unidades de cuidados intensivos, respiradores, y justamente dejar que la gente que cuenta con protocolos para poder evitar los contagios puedan operar cuanto antes. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos a Andrea Salazar de Diario El Mercurio. Para Patricio Alarcón, si podría por favor profundizar esta propuesta que presentarían como opción a la crisis económica. Mire, sí, vamos a pasar básicamente un documento. Nosotros pensamos que hay mucho por ahorrar. Hay donde ahorrar en el tema de la focalización en el subsidio, de los subsidios muy pronto.
hay donde ahorrar en este momento en la renegociación de la deuda externa, y hay donde ahorrar en la cantidad de gastos suntuarios que tiene el gobierno, asesores, contratos de libre remoción, gastos suntuarios, celulares, vehículos. Hay mucho trabajo para hacer dentro de la burocracia. Pero aparte de eso, también hay otras opciones en cuanto a buscar la liquidez para no afectar al sector privado. Negociación de títulos tributarios, por darle un ejemplo, a los cuales los ciudadanos podrían adquirir, un pronto pago con descuentos en ciertos servicios del gobierno, por darle un ejemplo, podría ser la luz eléctrica, titularización de ciertas carteras, pero agilitar la administración privada en los sectores estratégicos, y fuera de eso, las reformas laborales. Tenemos que ya plantearnos las reformas estructurales, una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una reforma al Código Monetario para que pueda entrar la banca internacional a operar al Ecuador. Y si no lo mencioné, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los sectores estratégicos. Básicamente, agilitar un proceso en el cambio de modelo y obtener liquidez de una manera rápida. En el documento que todos debemos ponernos de acuerdo. Listo, muchas gracias, Patricio. Para complementar la pregunta que estaba pendiente sobre el tema de exportación de flores, Alejandro Martínez ya está conectado. Por favor, para medios públicos que ha solicitado esa pregunta. Gracias, Estefanía. Buenos días con todos. Como lo había manifestado Felipe, lastimosamente estaba yo en otra entrevista, pero el Día de la Madre básicamente nos ha significado realmente un 30% de lo que normalmente era, es decir, no hace un cambio. Creo que el mensaje es claro. El consumidor en el mundo en este momento pues está totalmente reducido en su espectro de consumo. Tenemos que ser conscientes al respecto. Es por eso que justamente todos nos hemos puesto aquí juntos, porque consideramos que lo importante ahorita es marcar un norte claro de lo que el país necesita. El país necesita tener una estructura de costos competitiva para poder competir con una baja de precios significativa que va a haber tanto en el mercado externo como en el mercado interno, ¿sí? Y necesita liquidez. Son dos esquemas y dos puntos muy importantes que necesita el país entrar en conciencia, entrar en decisión y sobre todo ejecutarlo. El proyecto de ley no contempla eso en lo absoluto, y es por eso que nos hemos unido en esta acción de pedir el archivo de la ley. De acuerdo, muchas gracias, Alejandro. La siguiente pregunta es a Rodrigo Gómez de la Torre por parte de Priscila Alvarado del Comercio. La pregunta es, ¿cuántas empresas han cerrado y de qué sectores principalmente? Y para paliar la crisis, ¿qué opciones plantean fuera de la ley IES y SRI? Por favor, Rodrigo. A ver, un dato exacto de empresas cerradas no lo tenemos. Primeramente porque gran parte del aparato productivo, más del 70%, está paralizado. Entonces no podemos saber qué va a pasar con la reactivación, cuáles van a tener fuerza para reactivarse y cuáles simplemente van a quedarse. Sí tenemos el dato del ministro del Trabajo, que según datos de él, habla de 66,400 puestos de empleo en desvinculaciones de diferentes sectores y por diferentes razones. Hay que tener ese tema muy claro también. ¿Qué se está planteando? Ok, la ley quiere plantear aspectos de reactivación económica con respecto al tema del IES. Son resoluciones del Consejo Directivo, no necesitamos ninguna ley, eso es una decisión política. Está planteando temas de tasas de interés y está planteando algunos aspectos para que son temas de la Junta de Regulación de Control Monetario. ¿Por qué no abrir? Y ahí sí planteamos, ¿por qué no abrir a través de la misma Junta de Regulación y Control Monetario que puedan venir plata de fuera sin tener que devolverse ese dinero hacia afuera con el 5% de impuesto a la salida de divisas? El impuesto a la salida de divisas es un impuesto al ingreso de divisas. Necesitamos dinero fresco.
Qué bueno que el gobierno haya conseguido los 1.400 millones que nos acaba de anunciar. La pregunta es, ¿para dónde se van? Se van para pagar más burocracia que más o menos representa 11.000 millones de dólares al año entre lo que es sueldos, salarios y contribuciones al IES, o a dónde se va ese dinero, porque sí ha dejado muy mal sabor de boca y creo que al 100% de los ecuatorianos, con algunas excepciones, todas estas denuncias de corrupción que hemos vivido en el periodo de pandemia. ¿Qué se está planteando para el SRI? El SRI tiene que comprender que no es un tema local, no es un tema mundial y no es un tema que se haya buscado esta pandemia que nos ha paralizado. Más bien lo que hay que ver es cómo diferir pagos. No estamos hablando de eliminar, ojo con eso, diferir pagos para poder entrar a una reactivación productiva. Y lo que hemos planteado, y Patricio lo plantea, que haya una reforma estructural en materia laboral, donde ahí sí el acuerdo entre las partes pueda acoplarse a cualquier tipo de sector económico. No es un tema de para un sector o para otro. Todos los sectores económicos tenemos problemas en materia laboral. ¿Por qué no destrabar ese problema y poder reactivar la economía y, como mencionaba en mi exposición, reactivar una economía más formal que pueda ser contributiva con pequeñas cantidades? No es que todos hay que cobrarles todo, pero si todos pagamos, se bajan los impuestos y es más equitativo y el Estado recauda más. Que no nos pase lo que nos pasó el año 2016, que subió el IVA en 2 puntos y el Estado recaudó menos dinero. Muchísimas gracias, Rodrigo. Continuamos con la pregunta de Luigi Guerrón, de Radio Santiago de Guayaquil. Dice, se requieren recursos, si vienen por vía endeudamiento, igual tenemos que pagarlos todos. ¿Qué proponen para obtener esos recursos y si lo han cuantificado? La primera pregunta. Y la segunda pregunta para Patricio, también, por favor, la pregunta es, ¿qué otras cámaras que no vea la Cámara de Comercio de Guayaquil y que cómo se están uniendo otras cámaras para que pueda comentar esto, por favor? A ver, Luigi, acerca de las necesidades de liquidez, básicamente hay dos maneras. La una es por medio del ahorro, la otra es por medio de los multilaterales, que se use bien ese dinero. Van a entrar alrededor de 5.000 o 6.000 millones de dólares este año al país. Lo importante es que ese dinero se dirija hacia la crisis sanitaria y hacia la reactivación del sector productivo, y no para cubrir los huecos de un enorme gasto burocrático, de un enorme gasto público. Entonces, el gobierno se tiene que reestructurar cuanto antes y ese dinero tiene que llegar a poder reactivar el aparato productivo para generar fuentes de trabajo. Eso, por un lado, el Ecuador tiene que ser también un buen negocio para poder atraer divisas. El Ecuador tiene que ser un buen negocio y tiene que ser competitivo para que podamos exportar más a menores costos, y eso es muy importante. Entonces, para eso se necesitan cambios estructurales, Luigi. Este país puede salir adelante, tiene reservas petroleras, tiene reservas mineras, es un país donde la agricultura bien manejada puede rendirle mucho al país, pero los cambios tienen que ser estructurales, se debe manejar bien este país. Es un país muy rico, muy mal administrado, y eso debe cambiar cuanto antes. En cuanto a la pregunta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, la Cámara de Comercio de Guayaquil, de lo que yo he visto, y pueden revisar el Twitter de Pablo Arosemena, él está completamente opuesto a todos los impuestos. Entonces, yo no he conversado con él en estos días, pero estoy seguro que él va a tener una posición frontal en contra de que se implementen nuevos impuestos por medio de este proyecto de ley. No se ha unido aún. Creo que está esperando a revisar la posición del Comité Empresarial Ecuatoriano. Nosotros frontalmente, los que nos unimos en este grupo, estamos en contra de cualquier alza de impuestos y queremos que se archive este proyecto de ley. Evidentemente haremos las propuestas para poder sacar adelante al Ecuador. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta de Carolina Basante de Televicentro, por favor, para José Antonio Camposano. Si se pide el archivo del proyecto de ley humanitaria, ¿cuáles son las alternativas que propone el sector productivo?
desde el lado de la Cámara de Acuacultura. Por favor, José Antonio. Muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, Patricio ya estaba respondiendo, digamos, en el mismo sentido, ¿no? Primero, COVID ha desnudado un modelo que el sector empresarial ya venía observando, no es sostenible, ¿no? El tamaño del Estado ecuatoriano es un tamaño que no corresponde al tamaño de su economía, y es importante que se comprenda que el pedido del sector empresarial no es un recorte por recortar, tiene que ser un recorte inteligente, ¿no? ¿Qué significa un recorte inteligente? Por ejemplo, no se trata acaba de llamarme José de por la decirme vía... que ya ha dado la orden al guardia. Le mandé al diablo Deme un por no momentito, haber le voy a Parece que hay un silenciar. micrófono encendido. De todas maneras, Deme un minutito. por favor, si es que pueden coordinar Quien de nuevo, organiza le la reunión agradezco. puede apagarlos todos y dejar solo... De acuerdo, ya está. Tienes apagado el micrófono, José José Antonio. Antonio, tienes apagado el micrófono. Me lo aplicaron a mí también. Listo. Hablábamos de recortes inteligentes, es decir, no se trata de recortar por recortar, porque anunciar el recorte de los salarios a los ministros y demás, primero que no genera ningún tipo de ahorro, y segundo, que hay autoridades que su nivel de ingresos está dado por su nivel de responsabilidad. Entonces, no se logra ni lo uno, que es generar ahorros importantes al Estado, ni lo otro, que es reconocer debidamente a través de su salario, como se hace también en el sector privado, quien tiene cierto nivel de responsabilidad. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una ley de recursos hídricos que entró en vigor a partir de fines del 2014, principios de 2015. Y no puede ser que una ley establezca que no una ni dos, sino que 3 instituciones deban crearse para regular el recurso hídrico en este país. Entonces tenemos Senagua, Agencia de Regulación del Agua, y la Empresa Pública del Agua. Y entre esas 3, hasta la fecha, no se ponen de acuerdo cómo implementar la ley. Entonces el ciudadano que tiene que ir a pedir una autorización para aprovechamiento productivo del agua lleva por lo menos 2 años en un trámite. Entiéndase que en el país no pueden existir trámites que duren 2 años, y esto se da porque hay un uso ineficiente de recursos, creando instituciones que no se deben crear, y dentro de esas instituciones, cuando uno empieza a escarbar el número pequeño, se da cuenta que tiene niveles salariales que no corresponden. Por ejemplo, digitadores, que son chicos jóvenes que están recién terminando su carrera universitaria o recién están estudiando los últimos años de su carrera, que como bien dice su cargo, deben digitar trámites. En el sector privado, normalmente cuando uno empieza, como todos lo hemos hecho en este conversatorio, posiblemente empezamos ganando el básico y poco a poco vamos subiendo. Sin embargo, en el caso del sector público, digitadores que ganan $1.200, es decir, el triple de lo que se pagaría en el sector privado. Entonces, ese es el tipo de ahorros que tienen que hacerse. Hay que sentarse responsablemente, no recortar por recortar, porque si no usted tiene recortes donde no debe, pero sin duda en todo espacio se puede hacer mejor uso de los recursos. Por ejemplo, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Defensa, $1.100 millones, pero en el Golfo de Guayaquil usted tiene 7 embarcaciones que no logran cubrir los problemas de inseguridad que tenemos en esa zona, y muchas embarcaciones que ni siquiera pueden operar porque no tienen recursos ni para la gasolina. Entonces, es un país que, como bien decía Patricio, se muere de hambre frente a las fuentes de riqueza, donde no han sido explotadas adecuadamente o donde se explotan, pero el recurso se mal utiliza y, una vez más, ustedes han denunciado los actos de corrupción, y si eso no se controla, ahí tenemos otro gasto. Ahora, ¿cómo se puede generar liquidez? Se han hablado de alternativas en la Asamblea Nacional donde se pueda establecer mecanismos de liquidez a través de la emisión de certificados de pago de abono tributario que puedan ser adquiridos por quienes tienen liquidez en el sector privado de forma voluntaria para el pago de sus impuestos futuros con un premio. Entonces, ahí lo que se está dando es un mecanismo a través del cual el Estado puede recoger y generar liquidez sin tener que obligar a nadie y sin tener que hacer pagar esta factura a las empresas que son eficientes, porque también aquí no se puede castigar la eficiencia, porque aquí se mide aquellas empresas que generan utilidad. ¿Eso qué significa? Que estamos castigando la eficiencia en este país y castigando a quien tiene un empleo, porque el impuesto que se crea en esa ley es un impuesto al trabajo, diciéndole al ciudadano que durante 9 meses tiene que aportar con su salario, en algunos casos se llega a aportar hasta con 1 mes y medio de salario, porque resulta que el Estado durante 3 años no corrigió los problemas de la economía, y una vez más tenemos una economía altamente vulnerable a choques. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos unas 2 últimas preguntas que tenemos para el señor Holbach Muñetón, de parte de Revista Criterios. Las medidas en sectores cerrados como el turismo
si nos puede comentar sobre eso. Y se habla que han habido préstamos de 50 millones del CFN. No sé si nos puede comentar, por favor. Steph, ya creo que salió, no está, no De está acuerdo, escuchando. entonces con la última pregunta entonces, para María Fernanda León, no sé si está por ahí. No, no creo que está. Bueno, entonces... ¿Decías algo? Perdón. Sí, está conectado. Sí, estoy conectada. Hola María Fernanda, ¿cómo le va? Algo? Sí, de Revista Criterios igual nos solicitan la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la ley al sector de venta directa, por favor? Y si usted tiene un criterio también sobre el impuesto a las personas sin relación a dependencia que también está planteando esta ley. Claro, definitivamente nosotros representamos un sector sumamente masivo, con una cantidad inmensa de gente, en su mayoría lideradas por mujeres, que tienen sus microempresas y generalmente emprendimientos gracias a este sector y a muchos otros. El proyecto de ley de apoyo humanitario afecta sustancialmente. En este momento las empresas de venta directa se encuentran haciendo ingentes esfuerzos por la reactivación económica, no solamente de las compañías, sino por la reactivación económica de esa cantidad inmensa de personas. Estamos hablando más de 800,000 personas, casi 1 millón de personas que dependen de este sector. Si bien muchas de ellas tienen un empleo, ellas se han quedado sin ese empleo y alternativamente contaban con el canal de la venta directa para redondearse un ingreso adicional a lo que estaban ganando. Hoy por hoy, si ese proyecto se llega a dar en las condiciones que están planteadas, simplemente las empresas, muchas de ellas van a tener que primero eliminar empleo, eliminar trabajadores. La venta directa necesita de una infraestructura sumamente grande, con mucha cantidad de gente. Una sola empresa de venta directa tiene alrededor de 400 empleados. Significaría el despido de esas personas, el despido también, el dejar de participar los porteadores, que es un ejército de personas tal como Globo, Uber Eats, tal como Rappi y demás. Es una cantidad de porteadores que han estado trabajando durante todos estos años, entregando los productos, llegando a los últimos rincones del país. Ellos también se quedarían sin trabajo. Las señoras dejarían de recibir sus paquetes, que a la final les ayuda a la reactivación económica, y las empresas con un impuesto adicional ya no podrían solventar muchos de los gastos que implica el negocio de la venta directa. En definitiva, esta ley le pegaría no solamente al sector empresarial, sino a ese ejército de personas. Estamos hablando de más de 800,000 personas que estarían a merced de lo que se decide en la Asamblea Nacional. Y también lo que mucho preocupa es que se creen herramientas normativas en cuanto al sistema financiero que podrían poner en peligro el sistema que ahora tenemos en el país y que quizás sea uno de los pocos pilares que puede sostener de alguna manera al Ecuador. Así que la afectación es muy grande, la cadena de valor es inmensa la que estaría afectada en este momento. Muchísimas gracias, María Fernanda. Con esto estaríamos listos con todas las preguntas absueltas. Entonces, les agradezco a todos los representantes de los sectores productivos que nos han acompañado de todo el país y a los colegas de los medios de comunicación también por esta cobertura. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Gracias a todos, un abrazo. Gracias, que estén muy bien. Un abrazo, cuídense mucho. Un abrazo, cuídense. Cuídense mucho, la salud y la vida es lo más importante. Gracias por todo, muy amables. Hasta luego.